Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Continuamos con este interesantísimo congreso y para inaugurar la tarde vamos a continuar con una pieza musical, también con Jimena, con la Alemán de la suite número 3 de Bach. Os dejo con ella. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Jiménez García, jueza de Mercantil 3 de Barcelona. Y bueno, en primer lugar, deciros que vengo a sustituir a una compañera de AMGE, magistrada Lucía Vilés, y como consecuencia del imprevisto no ha podido venir. Vengo yo en su lugar, así que gracias Lucía, gracias Gloria, gracias AMGE por darme la oportunidad de estar sentada en esta mesa tan privilegiada. Agradezco a las ilustres magistradas, las ilustres ponentes, la asistencia a este Congreso Internacional y, cómo no, a esta diversa y ambiciosa mesa de perspectiva de género en asuntos de familia, en asuntos de menores, en la que vamos a viajar por tan diferentes territorios como de Libia a Países Bajos, pasando por Túnez, Italia, Francia y Alemania. Cada una de las ponentes va a poner énfasis en sus respectivas intervenciones en los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en los diferentes países, teniendo en cuenta su diversidad cultural. Así que, para no quitarles el tiempo a quienes tienen que tener protagonismo, que son las ponentes, y agradeciéndole a Gonzalo Algobas que esté como relator en nuestra mesa, vamos a empezar escuchando primero a nuestra compañera de Libia, Fatma Cheneif, que es vicepresidenta del Consejo de Administración del Poder Judicial de Libia y que nos va a introducir en juzgar con perspectiva de género en la jurisdicción civil en los asuntos de familia. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas hermanas y hermanos. Tengo el placer de estar hoy entre todos ustedes porque en realidad Libia por primera vez asiste a un congreso donde están las juezas, porque normalmente los hombres acaparan la representación del sistema judicial en nuestro país. Vamos a hablar sobre el Código Civil en Libia y los derechos de las mujeres según ese Código de la Familia.
Sí, el Código Civil de la familia de las mujeres ha garantizado los derechos de las mujeres según la Constitución. Sabemos que en Libia la Constitución se ha suspendido desde el año 1969 con la revolución o el cambio de sistema a manos de Gaddafi en el 69. No obstante, sí, las mujeres han conseguido muchos derechos durante los años de gobierno de Gaddafi, bien a nivel de su situación anterior o a nivel de la zona y en el marco del mundo árabe. Por lo tanto, la ley número 10 relacionada al tema de los matrimonios y el divorcio abarcó casi 73 artículos y en su mayoría estaban a favor de las mujeres, garantizándole los derechos. No obstante, en esta ley hay algunos artículos que carecen de, especialmente, o merman los derechos de las mujeres, en especial el tema del repudio. Es decir, que la mujer repudia a su marido. Ese es un tipo de, un tipo, digamos, de divorcio. En este tema, en este artículo, en realidad no ha dado el derecho a la mujer de pedir repudiar o poder repudiar a su marido. La ha privado de ese derecho. El legislador en realidad ha mermado su derecho. Entonces, especialmente la mujer, en cuanto pida el divorcio, sale de la casa o del hogar de matrimonio y, por lo tanto, nada más acabar la custodia de los niños, ella se ve en la calle. Por lo tanto, este punto es fundamental porque viola los derechos de las mujeres. Y también tampoco ha tenido esa ley en consideración los derechos de las mujeres discapacitadas. Por ejemplo, antes tenía ese tipo de mujeres cierta subvención del Estado. Una vez se case, se le quitaba esta parte. Por lo tanto, ahora vemos que esta cláusula se ha suspendido. Por lo tanto, muchas mujeres, muchas juristas han llevado sentadas manifestaciones para recuperar ese derecho, para que las mujeres puedan tener ese apoyo. En cuanto también a los derechos, vemos que las mujeres sí tienen su personalidad, tienen sus derechos financieros independientes, independientemente de su marido, de su hermano, de su hijo. Es decir, ella tiene todo el derecho a vender, a tener su propio negocio. Este es un derecho. No obstante, los otros derechos, es decir, el hecho de confirmar la maternidad o, por ejemplo, el hecho de atribuir un hijo o una hija, las mujeres no pueden una vez esté ausente el marido. Es decir, no hay forma de confirmar la custodia, porque el hombre sí puede demostrar esto, puede confirmar la paternidad, pero la madre no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, le cuesta muchísimos juicios para poder convencer al juez de que este hijo es su hijo de tal hombre. Es decir, este es un calvario. También existe otro problema, el problema de las mujeres que se casan con extranjeros. Esta mujer siempre se ve frágil, no protegida, no amparada por las leyes, porque a pesar de que sí tiene los derechos garantizados en el Código Civil, no obstante, en muchas ocasiones las mujeres mismas desconocen sus derechos y no sabe por dónde o cómo puede conseguir esos derechos a la hora de casarse con un extranjero. Por lo tanto, volvemos a decir que la ley en sí ha conseguido grandes avances, pero
estos avances se han retrocedido con la revolución del 17 de febrero hace años. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes han controlado la situación y se han dictado muchas leyes, entre ellas que las mujeres no pueden asumir el poder, no pueden llegar a esos puestos de responsabilidad. Y esto fue un duro golpe en cuanto al tema de las mujeres, porque nosotros ejercemos como mujeres en el Poder Judicial, en la Judicatura, y estamos luchando para llegar a la presidencia también del Tribunal Supremo y del Consejo Superior Judicial, porque este es nuestro objetivo, pero no obstante la voluntad política por otro sentido y de un modo retroactivo, retrógrada. Muchas gracias. Muchas gracias por la brevedad y lo interesante que ha sido lo que nos ha explicado. Y ahora, sin solución de continuidad, vamos a escuchar a Magda Abdi, de Túnez, mucho bien, ¿no? Presidenta de la Corte de Gombalia. En Túnez ha habido una gran revolución en torno a la igualdad de las mujeres, así como en relación al matrimonio y el divorcio, y a la libertad de la mujer, que es lo que nos va a explicar. Gracias. Muchas gracias. Me presento. Soy juez de tercer grado, presidenta del Tribunal de Gran Instancia. Y entonces, empezando con la perspectiva de género, en cuanto al estatuto personal, voy a recordar el histórico de esta perspectiva. Sí, por favor, se le escucha muy lejos a la ponente. Yo creo que su micro no funciona. Ahora, gracias. Entonces, se refiere a una diferencia no biológica, sino roles sociales en los que cada uno, hombre y mujer, está llamado a vivir. Y este tema está relacionado con el militarismo y con la reivindicación de los derechos humanos frente a cualquier desigualdad y, sobre todo, frente al machismo. Ha nacido una tendencia a finales del siglo XX en Estados Unidos y se extendió a Europa, a saber, la teoría del género, que diferencia que hace una diferenciación entre los dos géneros, masculino y femenino, no a partir de la diferencia biológica, sino a partir de los roles sociales en los que cada uno está atribuido, ¿no? O cada rol que ha sido asignado a cada uno. Y la mujer, pues, está limitada en un papel de madre y está alejada del poder y de la capacidad de decisión. Ha habido una lucha feminista que ha desarrollado esta teoría y ha dado lugar a varios convenios de forma progresiva para eliminar cualquier discriminación hacia la mujer. Y ha habido varios convenios, entre los cuales la famosa Convención de CEDAW. En Túnez, país árabe-musulmán, hay que tener en cuenta que hemos sufrido el colonialismo extranjero durante bastante tiempo. Y, por tanto, los derechos de los sujetos no tenían ninguna importancia independientemente del género. Y en este contexto, los derechos de las mujeres se desconocían y se ignoraban a nivel o por parte de una interpretación errónea de las normas religiosas y de las tradiciones ancestrales también. En el momento de la independencia y con una cultura ilustrada de los militantes, se accedió al poder. Estos militantes accedieron al poder y pensaron que ya era hora de reconocer los derechos de la mujer tunecina dentro de la familia. Y esto lo reconoció el Estatuto Personal, que se ratificó el 13 de agosto de 1956, fecha muy importante para la mujer tunecina. Y, de hecho,
esta fecha fue elegida como Día de la Mujer Tunecina. Este día se rediseñó la familia tunecina y se instauraron reformas muy revolucionarias, a saber, la eliminación de la poligamia. Eso fue en 1956 en Túnez. Se eliminó la poligamia, también el matrimonio tradicional o por tradición tribal, la tutela también patriarcal que permitía casar a la hija sin siquiera pedirle su consentimiento, ¿no? Se podía casar a la hija sin siquiera hablar con la madre, ¿no? Entonces se eliminó esta tutela. Y además también se prohibió casar a las menores. El legislador con este código estableció una edad mínima debajo de la cual la mujer no se puede casar. Antes era de 15 años para la mujer y 17 para los chicos, y el legislador intervino porque había una desigualdad entre los derechos de ambos géneros y se estableció la misma edad para los dos, que es de 18 años. Para la edad mínima para casarse. En algunos casos, el tribunal puede dar excepcionalmente la autorización para que una chica menor de 18 años pueda casarse. Todas estas reformas revolucionarias se hicieron y crearon una familia, o la familia moderna, en Túnez, y dieron un papel importante a la mujer en Túnez junto al hombre. Estas fueron las principales reformas, pero hay más. Por ejemplo, hay dos situaciones, la situación de la mujer casada y la situación de la mujer soltera. En cuanto a la mujer casada, por ejemplo, por supuesto, tiene derecho a elegir a su marido, es decir, que el consentimiento debe ser formal y expresado ante un oficial del Estado civil o un agente judicial. También se tiene que cumplir la edad mínima que acabo de mencionar. Y desde hace un año pues ha habido un cambio, porque la circular prohibía a la mujer musulmana casarse con un hombre no musulmán. Entonces, las autoridades han eliminado este requisito. Ahora la mujer tunecina puede elegir a su marido independientemente de su convicción religiosa. Antes había que hacer un certificado de conversión al Islam. Y también hay nuevos derechos relacionados con el divorcio. No hace falta mencionar a la jurisprudencia porque es constante. Esos derechos son aplicados ahora sin problema. En caso de divorcio, la mujer tiene derecho a tener la custodia de los hijos independientemente de su nacionalidad. Y también tiene derecho a cobrar una indemnización o una compensación moral o material, y puede ser incluso una renta si no trabaja. Y también tiene derecho a tener la custodia de los hijos aunque se vuelva a casar con otro hombre. La decisión la toma el juez, pero siempre en beneficio del niño. Y también hay otras normas. No puedo mencionar todos los derechos, pero hablaré, por ejemplo, del derecho de la viuda a heredar el patrimonio de su marido, aunque no sea musulmana. Estas son las principales normas. Y se me ha olvidado mencionar que se ha eliminado la repudiación. El divorcio solo se puede realizar por el tribunal, y esto es así desde 1956. Ya no se realizan repudiaciones como existen en otros países. El derecho de la mujer
a elegir el régimen matrimonial también, ¿no? Tiene la posibilidad de elegir si quiere comunidad de bienes o separación de bienes. Y el matrimonio, en algunos casos, se permite a una hija menor que casarse, pues el divorcio no le retira esta capacidad jurídica. Y la mujer tiene derecho a pedir el divorcio igual que el hombre. Es decir, puede pedir un divorcio por capricho o por consentimiento de ambas partes y también por perjuicio. También me gustaría mencionar los principales juicios, las principales sentencias revolucionarias, teniendo en cuenta el contexto. Por ejemplo, hace poco ha habido una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ha permitido cambiarse de sexo. Eso fue en el 2017. Esta sentencia es revolucionaria porque había una chica que se llamaba Lina. Ella se sentía mal con su cuerpo, no se sentía mujer, se fue a Alemania para hacer un tratamiento psicológico, se operó y después acudió al Tribunal de Primera Instancia en Túnez para pedir el cambio de sexo. Y la Fiscalía se oponía a ello porque hasta esa sentencia se negaba totalmente el cambio de sexo. Y desde esta sentencia, la jurisprudencia reconoce el derecho para esta mujer a cambiarse de sexo por trastorno de identidad sexual y se convirtió en Ryan. Y creo incluso que él se ha casado con una mujer ahora en Alemania. Entonces es una sentencia revolucionaria. Y hay otra sentencia que también ha significado un cambio para el registro de los nombres de los bebés. Antes había una circular que obligaba a registrar nombres que tuvieran una identidad árabe. Y en el 2014, un juez de primera instancia de Sfax ordenó a la gente del Estado civil que registrara un nombre de origen bereber. Y la última de estas sentencias revolucionarias es una sentencia del Tribunal Cantonal de Túnez. Esa sentencia da a una mujer soltera la posibilidad de adoptar a un hijo. La ley dice que tiene que estar en condiciones de casarse para adoptar al hijo. Y el juez explicó los motivos de esa sentencia. Y es que la mujer, aunque no esté casada, es capaz de atender a este hijo. Entonces, estas son las principales sentencias. Había escrito más cosas, pero no me queda tiempo. Entonces, esperamos que con esta legislación y esta jurisprudencia se puedan registrar progresivamente. Yo sé, a todo tipo de nombres y esperamos que se pueda tener en cuenta todos estos temas para la igualdad. Muchas gracias. Pues bueno, con la esperanza puesta en la igualdad en Túnez, pasamos a Italia. Ahora pues vamos a escuchar a la magistrada Carla Marina Lendaro, magistrada de la Corte de Apelaciones de Trieste, Civil y Menores, pendiente de la Asociación de Mujeres Jueces de Italia, que nos quiere también resaltar en este caso todavía el modelo patriarcal que está profundamente arraigado en la sociedad, entre otras muchas cuestiones interesantes. Muchas gracias. Thank you so much. I would like to thank you for inviting. Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta conferencia y hablar de un tema tan delicado. Es una oportunidad muy significativa para hablar con todos ustedes.
En los últimos días, el derecho familiar está en todos sitios, en formas muy distintas. Por lo tanto, es muy importante pensar en esta situación actual. En mi país, en Italia, tras una fase inicial, tras el todo esto empezó a desarrollarse tras la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo las mujeres tenían el derecho a votar y llevar a cabo un papel totalmente activo en su comunidad. Eso hizo que la sociedad italiana fuese innovadora, transformadora. En el 46 se promulgó la Constitución española, junto con la Carta de Derechos Fundamentales. Hablaba de los derechos de una persona como ser humano y gracias a la Constitución y a su artículo 29 decía que el derecho familiar tenía que estar en el centro del derecho civil. Pero aún así se tardó más de 30 años para que este principio ya consagrado en la Constitución, se tardó 30 años, como digo, a que se implementara, se aplicara realmente. Society historically changed slowly. La sociedad históricamente cambia lentamente y este cambio ocurre a través de cambios continuos y progresivos en las reglas culturales y jurídicas. En los últimos 70 años, la sociedad italiana ha cambiado no solo la idea de la familia, sino también el modelo patriarcal es algo que ha cambiado radicalmente. Se supone que las leyes tienen que sustentar los derechos sociales. Esto es muy importante, sobre todo en el derecho familiar, donde los derechos se suelen violar. It will be useful to recall that Sería útil recordar que en el pasado muchas discriminaciones y desigualdades eran legítimas en Italia, para entender todo lo que hemos hecho hasta ahora. En el pasado, el marido era el cabeza de familia y al que había que hacer caso. Todas las relaciones familiares se basaban en un esquema de poder y de sumisión. Se suponía que el marido tiene que proteger a la mujer y la mujer mantener al marido a su lado. Estaba obligada a estar con él, allá donde él quisiera. Tenía que irse donde él quisiera establecer su residencia. the address committed by women was a crime that justified a divorce. En el pasado, los hijos ilegítimos eran tratados de forma distinta que los legítimos. Tras el boom de la economía, se reformó el movimiento de las mujeres. Durante estos años, tuvimos la ley sobre el divorcio y también la reforma de la ley familiar, la ley de la familia. Esta reforma se implementó de manera efectiva. Es una reforma que modernizaba la familia en términos de igualdad, determinando derechos y obligaciones de los esposos
el término cabeza de familia desaparecía. Ambos miembros de la familia tenían que trabajar de forma conjunta para organizar la vida familiar y acordar de forma conjunta la residencia familiar. Los hijos ilegítimos pasaban a ser hijos naturales. Y también en 2012 no se hacía ninguna diferencia entre hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. En los últimos 10 años ha habido otra ley importante que reconoce las uniones sexuales heterosexuales y homosexuales. En el año 2016 también se creó la ley de divorcio rápido. Tras 6 meses de separación te puedes divorciar en un plazo reducido, yendo simplemente al ayuntamiento, en caso de que la pareja no tenga hijos. En otros casos es posible pedir una negociación asistida para conseguir una solución extrajudicial. Y bueno, ¿qué está ocurriendo ahora? El modelo familiar patriarcal todavía no se ha roto totalmente. Seguimos necesitando una igualdad plena, algo que no se ha conseguido todavía. Tras el cambio radical en el contexto político que ocurrió en la primavera de 2018, varios borradores, proyectos de leyes se están considerando para acabar con ese modelo tradicional. Para respaldar ese modelo tradicional, perdón. Se quiere acabar con el estatus de la mujer que teníamos hasta ahora, volviendo a la forma antigua de relaciones familiares. Una de estas leyes dice que en caso de separación de un matrimonio con hijos, se da prevalencia a dividir la custodia de los hijos en periodos iguales entre los padres al 50%. La ley reconoce el síndrome parental y también prevé una regulación que impone una mediación que se tiene que llevar a cabo durante la separación marital. Nuestra asociación elaboró un documento para el Ministerio de Justicia y este año en Italia se han propuesto otras leyes que retrotraen a las mujeres a muchos años atrás. Por ejemplo, en materia de aborto, también la reforma de la familia, leyes sobre prostitución o la eliminación, también se prevé la eliminación de las uniones civiles para gays y lesbianas. Y también se pretende reformar la ley de divorcio. En Italia
se está poniendo en peligro la libertad que con tanto trabajo han conseguido las mujeres a lo largo del tiempo, poniendo en peligro el papel social de las mujeres, algo que se fue consiguiendo desde la Primera Guerra Mundial. Permítame recordar el aviso de Simone de Beauvoir. No olvidemos nunca que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para sembrar dudas sobre los derechos de las mujeres. Estos derechos nunca se tienen que dar por sentados. Hay que estar alerta durante toda nuestra vida. A la vista de estas palabras y de la situación actual en Italia, todas las mujeres italianas, las juezas entre ellas, tenemos que recordar que el camino que han emprendido las mujeres no solo se ha caracterizado por avanzar, sino por siempre, en caso necesario, dar un paso atrás para seguir avanzando hacia el camino que tenemos que proseguir. Nunca detenernos. Tenemos que seguir avanzando juntas durante el camino que adoptemos, independientemente de lo duro que sea. Debemos seguir avanzando juntas, con convicción y determinación hacia el objetivo. Nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya en nuestro viaje que seguimos, ahora ya llegamos a Francia y en Francia nos va a explicar la magistrada adscrita a la Autoridad Central del Ministerio de Justicia de Francia, Inés Chierici, las dificultades para aceptar en Francia el concepto de género. Y al igual que ocurre en España, una preocupación respecto al llamado síndrome de alienación parental o preocupación mórbida como recurso para explicar los problemas de relaciones entre padres e hijos, culpando a la madre, etiquetándola de manipuladora. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a los organizadores. Gracias. Voy a hablar en francés. Me parece importante también que se hable francés. El concepto de género es una cuestión de polémica en Francia. Es un concepto que contraviene la tradición republicana francesa, que es la proclamación de los derechos universales, especialmente la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, hablamos de diferencia de género, pero la primera vez que hemos hablado de diferencia de género en un código francés fue en el Código Penal en el 2017 como agravante de un delito contra de la víctima por razón de su identidad de género verdadera o supuesta. Y me parece que el concepto de género es muy interesante, ya que nos permite entender cómo se construyen las categorías jurídicas y cómo el hecho de clasificar personas nos permite legitimar, favorecer o luchar contra desigualdades de género. En la construcción del derecho existe el género y el derecho va a diferenciar y categorizar en función del género. Me parece importante recordaros que desde un punto de vista histórico, el Código Civil francés, que es un código napoleónico, es de 1804 y planteaba una incapacidad civil para las mujeres. En aquella época, el legislador podía decidir y consideró que las mujeres, al igual que los niños menores, eran incapaces y eso tiene repercusiones hasta hoy. La
mujer tiene que seguir al hombre allá donde decide vivir, no puede gestionar sus bienes ni los de sus hijos si se convierte en viuda. Y en el Código Civil francés hablamos mucho del concepto de buen padre de familia. Incluso para un arrendador, o sea, no solo en el derecho de la familia, es un concepto que se ha eliminado muy recientemente. Rápidamente, diré que la incapacidad civil de las mujeres en Francia solo se elimina en 1938. En 1965, una mujer puede ejercer una profesión sin el acuerdo de su marido. En 1970, se quita este concepto de jefe de familia y se habla de autoridad parental conjunta sobre los niños. Algo muy importante en Francia también es la transmisión del apellido. Os lo explicaré luego, pero de forma tradicional los padres tenían el apellido, o sea, los hijos tenían el apellido de los padres y solo en el 2002 se autoriza a la mujer a transmitir su apellido. En el 2009, es algo muy reciente, se eliminan los conceptos de filiación legítima y filiación natural. Antes existían diferentes categorías entre parejas casadas, parejas no casadas y sus hijos. Lo interesante en una perspectiva de género es que teóricamente en Francia debería de haber una igualdad perfecta. No debería de haber discriminaciones desde el 2009, después de esta última abrogación del concepto de filiación legítima de los hijos, pero constatamos que sigue habiendo desigualdades. Yo creo que las conocéis. Y el legislador se da cuenta. Y ya no podemos promulgar leyes porque no existe diferencia jurídica formal, con lo cual las leyes que en su título y encabezado recuerdan que la igualdad no es real. Hay una ley del 9 de julio del 2010 que se llama Ley relativa a las violencias específicas contra las mujeres y a sus efectos sobre los niños. Esta ley ha dado lugar a la ordenanza de protección a las víctimas de violencia conyugal. Y esto es bastante nuevo porque en Francia, como os lo decía, pensábamos que con afirmar el concepto de igualdad era suficiente y nos damos cuenta de que no lo es. Luego hay una ley del 4 de octubre de 2014 que se designó como Ley para la Igualdad Real entre Hombres y Mujeres. Una vez más, nos hemos dado cuenta de que la igualdad no era real y que existían 5 prioridades: la igualdad profesional, la violencia en contra de las mujeres, los estereotipos sexistas, la paridad y también el incumplimiento en el pago de las pensiones alimentarias. Es lo que voy a desarrollar y es que es interesante darse cuenta de que aunque haya una igualdad formal y si las categorías jurídicas en principio se suponen equivalentes, vamos a promulgar una ley que dirá que si un padre no paga la pensión alimentaria de su hijo, se pagarán subsidios al padre que cría al hijo y no recibe la pensión. Pero si observamos las estadísticas, se trata de mujeres principalmente. Con lo cual, se pone que será tanto para los hombres y las mujeres los que puedan solicitar este subsidio, diciendo que es igualitario, pero el desglose estadístico tiene su impacto y ahí entra el género, ¿no? Porque para estos impagos de la pensión alimentaria, en el 80% son mujeres las que tienen la custodia del hijo y no reciben la pensión por parte del padre, con lo cual recibirán un subsidio del Estado que se eliminará si vuelven a formar una pareja. Por lo tanto, estas mujeres tienen que declarar a las autoridades si vuelven a formar una pareja con alguien que gana dinero. Lo mismo por el síndrome de alienación
enajenación parental del que hablaba. Nos damos cuenta de que la igualdad perfecta entre hombres y mujeres, entre padre y madre, dejaba nuevos estereotipos y categorías no previstas por la ley. El juez de asuntos familiares que tradicionalmente verá mujeres que tienen la custodia del hijo, padres que tendrán derechos de visitar al hijo y hijos que dirán que no quieren ir a casa de su padre porque hay acusaciones de violencias o incluso de agresiones sexuales. Y se le va a reprochar a la madre, en algunas ocasiones, de sobreproteger a sus hijos y restar credibilidad a la palabra de la madre y del hijo porque desde un punto de vista estadístico, aunque la ley sea neutra, suelen ser mujeres las que se encuentran en esta situación y hay una inversión de la posición de víctima en estos contextos. Y esto ha llevado el Ministerio de la Justicia, dentro de su plan de movilización y de lucha contra las violencias contra de las mujeres, específicamente contra de las mujeres, en su plan de 2017-2018, publicó una ficha en la intranet de los jueces para tener cuidado de este síndrome de enajenación parental, dado que no era algo que se podía demostrar desde un punto de vista médico. Rápidamente, esta herencia de las categorías que ya no existen en la ley es algo que se vuelve a encontrar cuando analizamos el género en diferentes ámbitos. En los regímenes matrimoniales en Francia, si los esposos no establecen un contrato matrimonial, es un régimen de gananciales, es el que se establece por defecto. Pero el Código Civil dice que para el pago de las deudas de los cónyuges, el acreedor podrá tratar de recuperar su deuda con los bienes comunes. Y como las profesiones de los hombres tienen más riesgos, muchas veces son las mujeres las que acaban con menos ingresos. Y bueno, me voy a dar prisa, pero es algo que observamos, y es que en el derecho francés, para pagar un pago compensatorio, la ley, a la hora de calcular la prestación del cónyuge, puede ser un hombre o una mujer, toma en cuenta las consecuencias de las decisiones profesionales tomadas por uno de los cónyuges durante la vida común en la educación de los hijos y el tiempo que habrá que dedicarle para favorecer la carrera profesional del cónyuge en detrimento de la suya propia. Con lo cual, vemos ahí que sigue la separación de roles. Voy a concluir con una reforma que tuvo lugar en el 2015. Como las mujeres antes no podían administrar sus propios bienes ni el de sus hijos, cuando fallecía uno de los padres, el juez de tutela de los menores autorizaba al padre que sobrevivía a vender un inmueble o inversiones financieras, y veíamos que había muchas mujeres viudas a las que se les imponía, además de pedir la autorización del juez para cerrar una cuenta o para realizar todas estas actuaciones. Era una protección de la herencia de la familia. No tengo tiempo para seguir desarrollar mis ideas respecto al registro civil, con el cambio de sexo, la gestación subrogada. Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero voy a concluir diciendo que obviamente la igualdad presupone una igualdad en derechos, pero el género permite arrojar luz sobre las desigualdades que persisten. Es una herramienta para transformar las relaciones sociales, y tanto en Francia como en Europa, ya que este es un congreso mundial. Bueno, lo interesante es observar que
somos parte del Consejo de Europa y los jueces franceses están muy influenciados por la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que está en Estrasburgo y que aplica una jurisprudencia uniforme en función de la Convención Europea de los Derechos Humanos y que nos obliga a cambiar nuestro derecho. Es realmente un impulso para el cambio de género, etcétera, y es interesante ver que son jueces europeos, ya que la composición del Tribunal Europeo es paritaria. Son jueces europeos juntos con diferentes culturas quienes producen jurisprudencia y obligan a los estados, entre los cuales Francia, a cambiar sus leyes para no ser condenados. Gracias. Muchas gracias, Inés. Llegamos a Alemania con Karen Bilda. Karen Bilda es magistrada del Tribunal del Distrito de Hamburgo y una de las cuestiones que nos ha dicho que le preocupaban era la responsabilidad parental compartida, el interés al menor después de las separaciones, y supongo que abordará el tema de forma breve y concisa como... Muchas gracias. No, okay. Hola. Primero quiero dar las gracias a Gloria porque sin su energía, sus esfuerzos no estaríamos aquí. Me gustaría agradecer a nuestros colegas del norte de África y de los países árabes porque lo que están haciendo en sus sistemas jurídicos realmente son inspiradoras y lo que vemos en las noticias cada día son imágenes que nos demuestran un aspecto de esos países, pero existen mucho más en esos países. Esos países tienen otros aspectos. Y gracias a los intérpretes, porque sin los intérpretes no seríamos capaces de entendernos, y ya que el inglés... Gracias. El inglés no es mi idioma materno, así que voy a hablar lento e intentar hablar de forma precisa. Después de esos agradecimientos, me gustaría, quiero pedir disculpas porque no he traído una presentación de PowerPoint. Es una decisión que tomé. Yo voy a hablar de la situación en Alemania y si hubiera traído un PowerPoint, solo habría puesto preguntas en la pantalla. No tiene sentido plantear preguntas a través de una presentación PowerPoint. Así que voy a hablar de las reformas que estamos llevando a cabo para cambiar la ley de la familia con la idea de modernizarla. Si hablamos de la situación de niños en Alemania, cuando los padres se separan, durante la separación y después no quieren perder. La idea es plantearlo como ganar un hogar más. Entonces es un hogar con mamá, un hogar con papá. Así que una semana con mamá, una semana con papá. Es la idea. No perdemos a nadie, sino ganamos un hogar. Y me parece muy positivo. Ahí es donde la ley de familias es importante y está realmente en contacto con la realidad de nuestra sociedad. Esa custodia compartida, bueno, es una práctica en Hamburgo, donde vivo yo. Diría que el 20% de los padres ya lo hacen así. He traído este tema aquí a esta conferencia porque es un tema del que se habla mucho en las noticias y en público por todo lo que significa para las mujeres y para los niños. Estamos modernizando toda la ley, todo el derecho de familia. Para mí, el derecho de familia siempre está adaptándose. La sociedad siempre se está adaptando. Tenemos custodia compartida después del divorcio. Eso ya lo teníamos desde hace varias décadas. En el 98 vimos
esa custodia compartida para parejas no casadas. Y en el 2013 el siguiente paso fue el derecho del padre biológico a solicitar la custodia. Eso fue una consecuencia de una sentencia específica del Consejo de Europa. Luego vamos a eliminar el término de custodia y vamos a hablar de la responsabilidad parental. Esa responsabilidad parental, bueno, demuestra la importancia del lenguaje y ahora se está hablando mucho de cómo queremos etiquetar este nuevo modelo parental. Bueno, en alemán hablamos de la responsabilidad parental conjunta compartida. La palabra compartida no existe como concepto positivo en Alemania. En inglés hablan de shared o equal y ahí tenemos esa imagen de dos padres muy responsables, hablan entre sí, buscan la mejor solución. Provoca unas emociones positivas. Es una imagen bonita que surge con esa frase. Pero en alemán no tenemos ese tipo de término de compartir, de algo conjunto. Se divide. Lo que hacemos es dividimos la tarta, dividimos la vivienda. Pero no queremos dividir a los niños. Dividimos en Alemania en lugar de compartir. Y estamos buscando en Alemania ahora un término adecuado. No podemos coger la palabra en inglés. Bueno, cuando hablamos de compartir coches, hablamos de car sharing, porque a lo mejor los alemanes por naturaleza no sabemos compartir de esa forma tan colaborativa. Y bueno, nos resulta difícil, pero tenemos que buscar un término para coger ese término del inglés, porque desde luego el idioma que utilizamos en los tribunales es el alemán. Para demostrar la importancia del lenguaje en este contexto, durante estos debates, bueno, si hacemos una traducción al inglés directamente para esa idea de la responsabilidad compartida, es muy fea. Hablan del modelo de cambio. Tenemos una idea de, bueno, una imagen de dos casas, un niño con su mochila corriendo entre una casa y la otra, yendo de un lado a otro. No queremos ese término, porque ese término, bueno, provocaba una reacción muy emocional entre el público. Así que estamos trabajando para que nuestra ley sea aceptable. Tenemos problemas para adaptar nuestro derecho de familia, porque la ley actual habla de la residencia, el modelo de residencia. Eso significa que un padre, un progenitor paga y un progenitor se encarga del cuidado del niño. Los jueces de derecho familiar, bueno, tienen que intervenir cuando los padres no se ponen de acuerdo. Si los padres no se pueden poner de acuerdo de dónde vive el niño, el juez tiene que decidir, tiene que asumir ese papel de tomar decisión o la decisión de compartir el tiempo. Bueno, si se asigna ese derecho de custodia a un padre o una madre, bueno, luego se tiene que ver cómo se va a hacer. Si es una semana en cada casa, pues si el niño pasa una semana en una casa, luego va a la otra casa una semana, pero si ese progenitor no está dispuesto a devolver el niño otra vez, ¿qué hacemos? No queremos enviar a la policía a buscar al niño para llevarlo a la otra casa. Tenemos reformas y tenemos sentencias ya del Tribunal Supremo para indicarnos cómo podemos hacer esto, cómo organizar estos derechos. El debate político habla también de la pensión alimenticia para el niño. Esa idea de tener dos casas
Bueno, hay gente que piensa que es como una salida fácil de pagar una pensión alimenticia. El derecho de familia tiene que cubrir todas las situaciones, pero hasta cierto punto es cierto. He hablado con abogados que han dicho que sí, es verdad que hay padres que vienen con muchas ganas de solicitar esa residencia compartida porque no quieren pagar más pensión alimenticia a su ex. Vale, pero hay que preguntar cómo hacerlo. Por ejemplo, un representante comercial que trabaja a tiempo completo, ¿cómo hacerlo? Bueno, no tengo mucho tiempo. Voy a tener que darme prisa. 1 de cada 3 progenitores solteros es mujer en Alemania y recibe prestaciones del Estado. Si hay una pensión alimenticia, eso puede tener un impacto en las madres solteras en una situación económica delicada. La crítica principal contra este modelo es que es un modelo para los ricos. Voy a dar un ejemplo breve de Hamburgo. Una colega se separó de su marido. Tienen 2 niños por debajo de 10 años. Y el exmarido es abogado. Mi amiga se enamoró de otro hombre que ya tenía 2 hijos. El abogado, el padre, por su lado, se enamoró de una mujer con 3 niños. Esas familias se sincronizaron de tal modo de que cada pareja tenía una semana sin niños para poder disfrutar de su nuevo amor. Y donde tenemos que pensar en los niños, bueno, en este caso era muy cordial, pero yo he tenido un caso con un niño de 10 años. Su padre solicitaba esa custodia de una semana. Una semana ahí, una semana aquí. Decían, eso solo vale para los padres. Y bueno, se puede decir. Pero al final del año vamos a tener una ley que incluye información o leyes sobre la pensión y la custodia. Y en los países de Europa Occidental es un tema muy actual. En Dinamarca tienen una ley nueva que entró en vigor el 1 de abril, muy nueva. En cuanto a pensiones alimenticias, en cuanto a custodia de los niños, tenemos 2 temas nuevos que demuestran que nuestros valores sociales están cambiando. Uno es reconocer el deseo y la voluntad del niño, del menor. Hasta ahora el derecho alemán solo hablaba del nombre, el derecho de decidir su nombre, pero ahora se preguntan a los niños de 6 años qué nombre quieren y ellos mismos pueden decidir el apellido y después de cumplir 14 o 15 años. Pero en cuanto a custodia, no hay nada establecido en la ley. Hay que plantear a qué edad vamos a tener en cuenta los deseos de los niños. Y otro tema grande e importante tiene que ver con la mediación entre padres, entre los progenitores. Si van a tener una mayor responsabilidad. Como progenitores, o si hace falta alguna medida de formación para que todos cumplan con sus responsabilidades. Bueno, acabo con esto. Y quiero terminar diciendo que como juezas tenemos
mucha responsabilidad. El derecho de familia es un derecho ejercido por jueces. Nuestra tarea es buscar la mejor solución para cada familia, teniendo en cuenta la voluntad del menor. Y quiero decir muchas gracias por organizar esta conferencia, porque ya he aprendido tanto de otros países con sus propias ideas. Ha sido muy útil para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Y bueno, acabamos este fascinante viaje en los Países Bajos. Carina de Koning, magistrada del Tribunal de Familia de Ámsterdam, que nos explicará sobre lo que debe resolverse en la actualidad, sobre las consecuencias de las rupturas de matrimonios gays y lésbicos, entre otras cuestiones. Muchas gracias. Dear colleagues, lovely. Queridos colegas y amigos, amigas, muchas gracias a Gloria y a toda la organización por esta maravillosa conferencia y la oportunidad de hablar entre nosotros. Tenemos preocupación por la situación de mujeres y niños en todo el mundo. Sin embargo, quiero hablar de un grupo minoritario que en mi opinión necesita protección también. Durante este congreso estamos centrándonos en la justicia con perspectiva de género. Creo que está muy bien tener en cuenta que el género no solo se refiere a hombres y mujeres heterosexuales. Hay mucha variedad. Sé que este es un tema sensible y vamos a ver que hay distintas definiciones alrededor del mundo y veremos que hay países donde estas opciones no se permiten ni se hablan. Estamos en una región muy diversa y, por lo tanto, muy interesante. Yo espero que entendáis por qué es necesario hablar de este tema en este grupo tan distinguido de juezas y jueces. Voy a dar las definiciones. Estamos hablando de LGBTI, lesbianos, gays, bisexuales, transgéneros, donde tengo que destacar que transgénero es alguien que no se identifica con el sexo que tienen supuestamente desde nacimiento. Digo supuestamente porque la siguiente categoría es intersexual, que es algo bastante nuevo para mí, pero en todo el mundo no es un concepto tan nuevo. Hay niños que nacen, y no estamos hablando de uno de cada millón, muchos más, pero hay niños, como decía, que nacen con características sexuales que en parte encajan en la definición de un cuerpo masculino y en parte con la definición de un cuerpo femenino. Si hablamos de lesbianos, gays y bisexuales, quiero hablar de sus problemas. Hay países en los que la actividad homosexual está prohibida por ley. Otro problema que tienen es la discriminación, violencia en la vida pública y el estigma. Otro problema puede ser la posibilidad de casarse y la posibilidad de adoptar niños. Trataré cada uno de estos temas por separado. Prohibido por la ley. En todo el mundo tenemos 72 países donde es
un crimen realizar el sexo entre dos personas del mismo sexo. De esos 72 hay 45 países donde las relaciones entre mujeres es un delito. En los otros países solo son las relaciones entre hombres las que están prohibidas. Estos países se encuentran desde el Oriente Medio hasta el Oriente Lejano, en Asia y en África. La religión y la cultura está detrás de esa situación en esos países, pero veremos que también han existido situaciones de ese tipo en Europa también. Los castigos pueden variar desde una multa, prisión, incluso la pena de muerte. No solo estamos hablando de países musulmanes, pero también en países protestantes, donde hay una oposición fuerte a la actividad o el comportamiento homosexual. Aquí podemos hablar de la despenalización de esta actividad. Como ya he dicho, desde el siglo XIII, en el siglo XIII, esa actividad, la homosexualidad, estaba prohibida, pero a partir de la Ilustración empezó a verse como una enfermedad. Eso fue en el siglo XIX, la homosexualidad se consideraba una enfermedad, las personas no tenían la culpa y por lo tanto en Francia, Benelux, Italia, España y Portugal la homosexualidad fue despenalizada. Esos son los países más católicos, como podrán ver, donde predomina la religión católica. Cien años más tarde, la homosexualidad fue poco a poco despenalizada en Estados Unidos. Y en países protestantes europeos. Esto ya en el siglo XX. He dicho que la homosexualidad se consideraba una enfermedad y por eso fue despenalizada. No tiene la culpa, está enfermo. Él o ella está enferma. Pero luego los psiquiatras desarrollaron su ciencia y en el 73 se dijo que la homosexualidad ya no se consideraba una enfermedad mental. Eso es según el DSM. Esa es la escala que se utiliza para evaluar las enfermedades psiquiátricas. En el año 90, la homosexualidad, se declaró como algo, se declaró que la homosexualidad no era una enfermedad mental según la OMS. Esos dos cambios afectaban a todo el mundo. Es difícil de calcular, pero a través de encuestas se cree que entre el 5 y el 10% de las personas son homosexuales. Eso nos incluye a nosotros en esta sala. Y sí, tenemos que tener en cuenta lo que implica para esas personas. Este porcentaje se calcula a través de encuestas o cuestionarios, pero la dificultad con esas encuestas es que no sabemos si la respuesta nos indica la verdad o no. Pero se cree que esa cifra está más cerca del 10% que del 5%. Vamos a ver un mapa con la distribución
de los países indicando la penalización de la actividad homosexual. Azul oscuro es donde hay una protección explícita en las leyes de la homosexualidad. Luego azul más claro y azul celeste. En esos países depende de la interpretación de la ley. Depende de los jueces y las juezas. Pero donde hay protección para los homosexuales. Los que tienen color arena no prohíben ni dan protección. De amarillo a marrón tenemos castigos en esos países que pueden incluir cárcel. Y los países marrón oscuro tienen la pena de muerte todavía para la actividad homosexual. Voy a tener que ir más rápido de lo que esperaba, así que solo voy a demostrar esta diapositiva. Todos sabéis que los homosexuales sufren crimen y violencia, acoso en público. Eso es algo muy frecuente. Luego, si hablamos del matrimonio, el reconocimiento del matrimonio gay está creciendo. Me siento orgullosa al decir que en Holanda, en los Países Bajos, ya teníamos una ley en el 2001 que permitía el matrimonio homosexual. Luego nos siguieron muchos países. Es más fácil verlo en un plano donde existe el matrimonio homosexual. En este mapa lo podemos ver. Vemos esa misma división en África, en Sudáfrica. Es una excepción. Israel también en el Oriente Medio también es una excepción en la región. Si hablamos de la adopción de niños, la adopción por homosexuales casados o homosexuales con una unión civil, pareja de hecho, algo que se equivale al matrimonio. Esas parejas pueden adoptar niños porque no podemos discriminar entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales o matrimonios homosexuales. Ya que tenemos matrimonio homosexual, ahora tenemos adopción por matrimonios o parejas homosexuales. Y este tipo de adopción es algo bastante normal o muy normal en muchos países. Y vamos a ver otra vez un mapa donde podemos ver en qué países los matrimonios homosexuales o los LGBT pueden adoptar niños. Ahora me gustaría hablar de una cosa que he encontrado. Esto surge de estudios americanos, sobre todo. Dicen que la homosexualidad es una sexualidad humana normal y natural. La orientación sexual no es una elección. Los homosexuales forman relaciones comprometidas y estables que esencialmente son equivalentes a las relaciones de heterosexuales. Los padres del mismo sexo son igual de capaces de criar niños como los de dos sexos distintos. Ninguna civilización o sistema social depende de la restricción del matrimonio a heterosexuales. Y los niños de parejas del mismo sexo viven igual de bien o incluso mejor que los niños de las parejas heterosexuales. A lo mejor es porque las parejas heterosexuales pueden conseguir un niño muy fácil.
Y yo he pensado que ese puede ser la diferencia para explicar ese último hecho. Evidentemente, las parejas del mismo sexo tienen que tomar una decisión muy clara y tienen que superar más barreras para conseguir un niño. No tenemos realmente hombres y mujeres. Sí, tenemos el hombre tipo alfa, el macho alfa, ya sabéis cómo es. Y luego tenemos, sí, estas chicas tipo Barbie, también existen. Pero en medio hay muchísimo más, si nos fijamos. Y este es un nuevo desarrollo que se está estudiando en la ciencia, diciendo que hay toda una gama de sexualidades. No tiene que ser heterosexualidad exclusiva ni homosexualidad exclusiva. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Bueno, quería hablar de los problemas transgénero. Esto es quizás menos complicado que la homosexualidad, porque como ya hemos escuchado, incluso en Túnez, la gente acepta que alguien puede no identificarse con el género que aparece en su carné. Y si alguien lo lleva a buscar tratamiento, a tomar hormonas y operarse, hay muchos países que aceptan el registro del nuevo nombre de esa persona después del cambio de sexo. En la India tienen una forma de ver esto. Antes se hablaba de hemofroditas, que eran personas míticas. Y siempre se ha aceptado esa idea de personas que estaban entre hombre y mujer y recibían protección. Pero eso no siempre es el caso. Bueno, intersexual lo mencioné al principio. Así que ahora me gustaría decir simplemente que los jueces, las juezas, siempre han promovido el cambio, han ayudado a fomentar el cambio en estos aspectos. Hay muchas decisiones tomadas por jueces y juezas en todo el mundo. Y como consecuencia de esas decisiones, las leyes cambian. Hasta el 1 de abril de este año, el fiscal en el Líbano absolvieron a 4 personas que se declaraban o que decían que homosexualidad no era un crimen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya sé que a veces es difícil porque es tan interesante lo que se dice en la mesa y para mí es muy difícil también cortar, así que discúlpenme todos por tener que cortar, pero hay otras mesas después, nos queda todavía una mesa y me han comentado la organización que si respecto al turno de preguntas, si quieren hacer alguna pregunta, podríamos aceptar 2 preguntas. Veo que... Hola, buenas tardes. Hola, Elena. He echado un poco de menos que en la mesa no se haya hablado para nada de los hijos de las mujeres en el régimen de custodia víctimas de violencia de género. ¿Y qué pasa con ellos? Si realmente tenemos que otorgar una custodia compartida en función del bien superior del menor a unos señores que son maltratadores, que han vejado a sus madres, que les han pegado, que las han maltratado psicológicamente, en muchos casos que los han maltratado a los niños psicológicamente y que han visto estos hechos. Entonces, como es un congreso de perspectiva de género, me hubiera gustado, no sé, la pregunta es para dirigida a la mesa en general, que se hablase algo sobre ese tema. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención
respecto a esta cuestión. El problema de cómo tratar con padres violentos y niños traumatizados en Alemania tenemos el derecho familiar que ofrece la custodia compartida, pero se trata más, yo creo, de, en ese caso, darle la custodia a la madre y no a un padre que es violento. La igualdad para los dos padres solo tendría que aplicarse si va en el interés del niño, que ambos padres tengan los mismos derechos. Porque el mayor interés de un niño, evidentemente lo tiene que saber el juez, pero también hay sentencias, hay decisiones. Es decir, es tarea del tribunal marcar los estándares, las normas, porque la ley al fin y al cabo solo da muchas veces ideas. Y hay padres violentos, efectivamente. Quien retira la custodia es el nivel más superior, pero si hay violencia repetida, o si el padre no trabaja, o está sometido a terapia, bueno, pues son razones suficientes para que sirva de contexto suficiente. En Alemania, en cualquier caso, tenemos que ver que los padres se comuniquen, porque si no se comunican, también es un problema, es un peligro para el niño, para el desarrollo psicológico del niño. Eso también se tiene en cuenta, por supuesto. Sí, aquí arriba teníamos la palabra. Only one question. I requested to make the question first. Okay, thank you very much. My name is Lourdes Pastor. I represent the platform of Andalucía, supporting the European women's lobby. Thank you for this event, because against patriarchal justice, feminism must provide an organized justice. Following what Elena said, La señora de Francia y de Alemania son las dos que me han sugerido intervenir también con las cuestiones de las custodias y de las pensiones alimenticias. No solo se trata de hombres violentos y niños traumatizados, como ha dicho, disculpe, no sé exactamente el nombre porque no tengo el programa, la ponente alemana. Se trata de que por qué somos las mujeres las que nos tenemos que enfrentar solas a los padres de nuestra hija y de nuestros hijos y también al sistema para exigir que cumplan con las pensiones alimenticias que les corresponden, en lugar de ser el Estado el que se ocupe de que esos padres paguen sus pensiones alimenticias. Si esto fuera así y fuese el Estado el que se ocupara, se evitarían muchos casos de violencia y de asesinatos a mujeres que no eran víctimas de violencia antes de separarse, sino que lo son ellas y su hijo y su hija una vez que se separan. Es un problema que tenemos en este país, no solo el no darle la custodia a los padres maltratadores. Decir además que en esto de valorar cuándo hay que dar custodia compartida y cuándo no, curiosamente, la mayoría de los padres impagadores de pensiones alimenticias que piden las custodias compartidas quieren ser padres a raíz de haberse separado. ¿Dónde está el cuidado de ese padre a esos niños antes de haberse separado? ¿Y por qué quiere ser padre cuando no se separa para no pasar la pensión alimenticia? Me parece, además, que habría que aportar, porque tenéis mucho poder las mujeres que sois juezas. Es un placer ver a tantas mujeres juezas y a tantas mujeres con conciencia. La prostitución y los vientres de alquiler deberían considerarse otra forma de violencia contra las mujeres en todos los países del mundo. Gracias. Muchas gracias.
¿Alguien de la mesa quiere intervenir para un comentario final? Inés, quizá, por alusiones o... ¿No? ¿No? Pues bueno, muchas gracias a todos. Ahora hacemos pausa café, lo lamento. Si ahora en el café podemos intervenir como hemos hecho en la comida. Muchísimas gracias. Gonzalo, te paso ahora el trabajo a ti para que sigas trabajando. Muchas gracias.